se mueve la mayor cantidad de dinero y sobre lo cual vamos a conversar hoy día en la entrevista que tenemos a continuación. Pero quería comentarles que ayer se publicó en el diario El Comercio una entrevista al ecólogo Luis Fernández y da un par de datos interesantes que es bueno tenerlos en cuenta para contextualizar frente a lo que se está enfrentando el gobierno y por qué los mineros informales están exigiendo lo que están exigiendo. Él dice que el Perú es el país que tiene las tasas más altas de minería ilegal en la región, que en Colombia hay minería, sobre todo más en la costa que en la Amazonía, y que hay minerías artesanales ilegales en todos los países, en Surinam, en las Guyanas, en Brasil. Pero lamentablemente en el Perú el problema es más agudo, y él lo dice textualmente. Y finalmente cita a un estudio que han hecho el año pasado, con información del año pasado, en el cual se afirma que los indígenas son los más perjudicados por el mercurio de la minería ilegal. Se tomaron el año pasado muestras de pelo a más de 1.000 personas de distintas comunidades de Madre de Dios y se encontraron niveles muy altos de mercurio, de metilmercurio, que llega por el consumo de pescado contaminado, pescado, digamos, del río, que las aguas están contaminadas justamente por la actividad de la minería ilegal. Bien, eso quería comentarles. Esas son las condiciones que han puesto. El ministro Pulgar Vidal ha dicho que no va a renunciar. Eso nos parece bastante bien porque no hay que ceder frente a la presión que está queriendo ejercer. Además, han pedido nuevamente que se postergue el proceso de formalización hasta el año 2016 y aparentemente el gobierno no quiere ceder en este punto. Esperamos que finalmente no ceda en este punto. Y estamos hoy día con Óscar Castilla, periodista del diario El Comercio, porque entre otras informaciones que ha estado publicando el diario muy interesantes vinculado a la minería ilegal, sale hoy día que da cuenta de acciones que han permitido recuperar dinero que estaban saliendo por las fronteras del país, tanto dinero como oro en físico que estaban saliendo de diferentes partes del mundo, y hemos invitado a Óscar Castilla para que nos explique un poco cuál es la dinámica mediante la cual los mineros informales hacen que este dinero y el oro salga del país y qué está haciendo el gobierno para tratar de evitar que esto suceda. Óscar, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal, David? Gracias. Bien, contextualicemos un poco primero. ¿Cómo es que la minería informal, ilegal, porque me imagino que es de las dos, busca sacar tanto el dinero como el oro físico que se obtiene como consecuencia de la minería? Bueno, habría que hacer un zoom sobre la problemática que está ocurriendo ahora en Madre de Dios y Puno, que son los dos grandes centros de minería ilegal en el Perú, ¿no? Madre de Dios, Puerto Maldonado, Tambopata, la zona de Guaypetue, y generalmente en Puno, en la zona de La Rinconada, ¿no? Son los dos grandes lugares donde la actividad es muy fuerte. De ahí se ha detectado entre los últimos 2 años, el 2012 y el presente, movimiento, transacciones de dinero en físico y de barras de lingote de diferentes tamaños saliendo, entrando del Perú o movilizándose a través del aeropuerto Jorge Chávez o el aeropuerto de Puerto Maldonado, viniendo hacia Lima, saliendo de Lima hacia Puerto Maldonado. No hay un patrón único, por lo que se está descubriendo. También salen hacia Brasil por la interoceánica. Exacto, también está yendo hacia Brasil por la interoceánica o están ingresando a través de Bolivia hacia Puno, a través de la carretera que tenemos en la zona fronteriza. No hay un patrón único, recién estamos descubriendo algo que parece ser la punta del iceberg, ¿no? Estamos viendo un fenómeno que ya se sospechaba de él hace 2 años, pero no había algo tangible. La legislación entonces tampoco apoyaba, por lo menos a las unidades policiales que se dedican a combatir esto, ¿no? Y a la Fiscalía y a la Defensa del Estado a cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos. Entonces, no hay un patrón único, como te digo. Lo que sí se ve es que hay bastante movimiento de dinero, particularmente sobre los casos que yo he trabajado hace como 5 meses, en marzo aproximadamente. Escuché que se había interceptado un par de maletas en el aeropuerto de Jorge Chávez de salida vía Peruvian Airlines hacia Madre de Dios. El rumor corrió, pero no había forma de confirmar exactamente si es que había salido el físico, ¿no? No había fotografías, no había documentación.
todo para hacer un cargamento de oro y de dinero valorizado en $2 millones, o sea, físico, ¿no? Físico, $2 millones y aparte va. Pero que, o sea, que venía de Madre de Dios hacia Lima para irse hacia afuera, ¿o? No, el dinero se detectó el dinero, acá en el aeropuerto. Tenía que la persona salía rumbo a Madre de Dios. Entonces, la versión corrió, pero recién nos dimos cuenta del hecho ya con documentación hace 2 semanas y se publicó la historia, ¿no? Eran $4 millones en total, 2 millones aquella vez y luego en abril el resto de dinero, ¿no? O sea, en 2 meses nada más, en solo 2 meses, marzo, abril, 15 días, mitad de marzo, mitad de abril, se habían incautado $4 millones. Que iban a Madre de Dios. Iban a Madre de Dios o de Madre de Dios regresaban hacia acá al aeropuerto Jorge Chávez. ¿De dónde salía el dinero? Si es que las personas lo habían retirado del sistema financiero, no se sabe todavía, no está confirmado todavía, ¿no? Ahora, porque en la historia que publicas ahora, no, creo que ese es en esta de acá, a uno de los individuos que se le incauta la maleta, él dice, creo que abiertamente, que lo ha retirado de una cuenta bancaria. Exacto. Y que proviene además el dinero del tema de la minería. Exacto. En ese momento, cuando se publica ese informe, todos están identificados como personas dedicadas a la minería ilegal y lo aceptan además, ¿no? O sea, el dinero está generado de la minería, de la extracción de oro en Madre de Dios impune. El reportaje que se publicó hoy día, uno de las personas dice que efectivamente él había retirado dinero del banco, de uno de los bancos de acá de Lima, para trasladarlo hacia Madre de Dios. Entonces, hay partes que sí se extraen del sistema bancario y otras partes que no se pueden determinar de dónde procede el dinero. O sea, me refiero, proceden de una actividad, pero no se sabe si han salido de un banco, claro, ha sido un envío desde el extranjero, le prestó la abuelita a la persona, no se sabe exactamente. Pero todo viene de la actividad de la minería ilegal porque la mayoría de personas tienen empresas o si no son familiares de personas que tienen empresas, se dedican a la importación de maquinaria pesada o han ampliado sus actividades hacia la minería ilegal o se dedican a la transferencia de dinero, de giros en Madre de Dios o Puno. Todos están en ese mismo ámbito, ¿no? Entonces son investigaciones que recién han empezado, pero nos están dando una pauta de que claro, si en tan poco tiempo se ha movido esa cantidad de dinero. En solo un año, más o menos, se ha movido semejante cantidad de dinero. Se ha podido mover mucha más cantidad de dinero seguramente, en los últimos 5, 6, 7 años. Claro, eso es seguro. Y de hecho, también es seguro que por eso el ministro Pulgar Vidal ha dicho hoy día que hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Sin duda, sin duda. Es básico el fortalecimiento de esa unidad porque esta unidad se alimenta generalmente de los informes que les brindan los bancos, ¿no? Todos bancos tienen una persona, un oficial de cumplimiento que mañana si tú haces una transacción mayor de $10,000, lo que va a hacer este oficial es enviar un comunicado a la unidad de inteligencia financiera para que tu nombre pase a ser reportado y ver qué actividad tienes o si acredita los montos que tú estás manejando, ¿no? En el caso de la minería ilegal, la UIF, tengo entendido, por los reportes que yo conozco, que sí está haciendo un trabajo respecto de algunas personas, ¿no? Generalmente, ten en cuenta que la minería no solo es el frente de defensa de la minería en Madre de Dios, sino es una cadena larga que va desde importadores de mercurio, acopiadores de oro, comercializadores un poco más grandes y las grandes exportadoras que sacan el oro extraído en Puno y Madre de Dios hacia el extranjero, ¿no? Estados Unidos. Ahora, el Suiza. año pasado creo que tú publicaste la misma historia de las tres empresas o dos que se dedicaban a sacar el oro de la minería informal. Exacto. ¿Esas empresas ahorita ya no existen? No, ahorita siguen en funcionamiento, pero sometidas a una investigación por lavado de activos. ¿Pero cómo? ¿Pero siguen sacando oro? Sí, se sigue exportando. Es una actividad legal. Es una actividad legal. Claro. El problema es... ¿De dónde proviene el oro? Claro, no, de dónde proviene también el dinero que han utilizado ellos para comprar el oro en Madre de Dios. Eso es lo que se está investigando, el origen ilícito de sus capitales. Hasta que no se demuestre lo contrario, la empresa va a seguir trabajando, exportando. Obviamente tengo entendido que han bajado sus exportaciones debido un poco a las investigaciones que se han abierto en Lima y después de que se publicó la historia el año pasado hubo cierta repercusión en Ginebra porque ellos estaban comprando ese oro, ¿no? La mayoría de exportadoras de Madre de Dios exportan directamente hacia Suiza. En los 90 la exportación se iba a Estados Unidos, luego hubo un escándalo muy grande en aquella época
casi cuando se caía el régimen de Fujimori, y las exportaciones comenzaron a desviarse a Suiza. O sea, cuando en esos países se enteran cuál es la proveniencia del mineral, Exacto. ellos mismos paran. Claro, Tienen, ellos no en todos los casos, pero no paran las importaciones del oro, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido es que reclaman un poco a las empresas exportadoras si están cumpliendo con los estándares para enviarle el oro, ¿no? Ellos dicen que sí, obviamente, pero eso está sometido ambientales, a de investigación. trabajo, lo que fuese. Además, ahorita les he firmado con todos ellos, entonces, claro, me imagino que se preocupan un poco más por ese tipo de cosas. Muchos de estos proveedores de estas empresas están en esta lista, en esta famosa lista que está siendo depurada actualmente por el Ministerio de Energía y Minas, donde está este clan familiar de Cecilio Vaca y Gregoria Casas, los grandes comercializadores y extractores de oro de Guaypetue, ¿no? Hablemos un poquito de ellos, porque el monto de dinero del cual estamos hablando no solamente da un indicio, bueno, de la cantidad de dinero que se mueve en ese rubro, sino que es muy importante para entender que estamos hablando de personas que no son personas pues que salen a marchar a las calles porque tienen un problema económico de fondo, porque el gobierno está atentando contra, digamos, su sostenibilidad económica básica, ¿no? Sino que estamos hablando de personas que están moviendo mucha cantidad de dinero y que están moviendo, me imagino, también a los trabajadores, a la Federación de Madre de Dios, para que salgan a tratar de frenar la intención del gobierno de parar esta actividad. ¿Tú cómo ves la acción del gobierno hasta ahora? ¿En qué crees que ha ido bien? ¿En qué se ha fallado? Hace 2 semanas se criticó el hecho de que supuestamente se había dado marcha atrás, después se aclaró que no. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, en el papel, el año pasado se emitieron 2 decretos sobre la minería ilegal como delito. Hasta el 2011 no existía. O sea, si uno quería imputarle a alguien el delito de lavado de activos procedente de la minería ilegal, no podías a ninguna de estas empresas. ¿No era un delito? No era un delito. La mayoría de empresas en los 90 hasta inicios de los 2000, exportadoras, acopiadoras o pequeños extractores de oro en Madre de Dios y Puno, eran investigados por defraudación tributaria siempre. Siempre los agarraban por ahí, pero muchas veces salían librados de muchas investigaciones. Muchos de estos personajes de ahora han sido investigados en el pasado por defraudación tributaria, pero nunca llegaba a buen puerto. Como los Vaca. Exactamente. Ellos, junto con esta gran exportadora Universal Metal Trading, que es una de las, está en el ranking de las 5 mayores exportadoras en el 2011 y el 2012. O sea, es muy fuerte esa empresa. Desconocida totalmente, pero en el ranking de exportadoras está en el top. Todas esas nunca fueron investigadas por defraudación, pero la investigación nunca llegó a buen puerto. Entonces, con este decreto que se dio el año pasado, se comenzó a proseguir el delito de minería ilegal y de financiamiento de la minería ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mañana le doy al minero ilegal dinero para que él haga su actividad, realice su actividad, eso también es considerado delito. O sea, en blanco y negro el Estado colocó un par de decretos importantes para luchar contra la minería ilegal. Algo inexplicable pasó hace poco cuando consideraron con este paquete de medidas de crimen organizado, que es importante también, pero sacaron al delito de la minería ilegal de este paquete. Pero si tú me preguntas el Estado cómo ha actuado respecto de la minería ilegal de este gobierno, en blanco y negro, ahí tenemos 2 decretos muy fuertes que están promoviendo actividades de la policía como esta, ¿no? La incautación de dinero. Incautación. Exactamente. Claro, o sea, hay como una intención, se está avanzando, pero también hay críticas, porque las principales críticas se han llevado por el lado de que ya no de lo que es la minería ilegal, sino la informal. El proceso de formalización ha avanzado poco, claro, ¿no? Y hay muchos infiltrados, ¿no? Muchas personas que no deberían estar ahí. Y cuéntanos un poco de la familia Vaca para, con ese ejemplo, contarle a los televidentes cómo se están infiltrando en las listas de formalización. Esta familia tiene como cabezas visibles a 2 personas. Cecilio Vaca, que es una persona ya mayor, y su esposa, una mujer de una condición humilde, iletrada, pero que se han convertido en grandes fuerzas de extracción de oro en la zona de Guaypetue, que es casi el corazón fundacional de la minería ilegal en Madre de Dios, ¿no? Esta esposa, por si recuerdan, es conocida como Goya. Exacto, la famosa señora Goya, ¿no? Es un personaje de leyenda casi en Guaypetue, ¿no?
Recuerdo anécdotas de funcionarios de Volvo y de Ferreiros que decían que la señora pues llegaba con dinero en efectivo siempre a comprar grandes retroexcavadoras, ¿no? O sea, es un mito ahora en Claro, el una vez contamos, señora, ¿no? bueno, en la revista Poder contó que fue la Sunata a tratar de, y que dijo, ya, ¿cuánto es? Y sacó como diciendo, ya, voy a pagar ahorita exactamente. mi ciudad Retrataron, claro, el perfil de esa señora Goya, ¿no? Luego nosotros tratamos de ir un poco más allá con el tema de los hijos, ¿no? Que era estamos hablando de una señora de 60 años y su marido que tiene más de 70 años, ¿no? 75. Pero lo interesante son los hijos, ¿no? Los hijos cómo siguieron esa actividad, comenzaron a diversificar sus capitales, se metieron al negocio hotelero, compraron inmuebles, hicieron negocios con la Volvo para para hacerse el gran aportador de maquinaria pesada en Guaypetue. Se crecieron bastante, ¿no? Esta gente es la que está actualmente o estaba en la lista de formalización, ¿no? Se inscribió y tengo entendido que hace poco el ministerio los ha retirado. Y los ha retirado porque son considerados en realidad mineros ilegales. Mineros ilegales por la cantidad de oro que ellos que extraen, ¿no? Claro. Por la cantidad de oro que extraen. Claro, o sea, digamos, el gobierno está promoviendo la formalización, pero los ilegales no entran dentro del proceso. No. Y ellos habían, digamos, inscrito para tratar de formalizar la actividad. Pero ahorita creo que están en 15.000 personas. Esas 15.000, me atrevería a decir que hay muchas personas más Quizás la familia Vaca Casas es la más simbólica y visible, pero claro, quizá también es la que más llama la atención por estos rasgos, ¿no? Claro, porque la historia en general es llamativa. Exactamente, pero hay muchas más personas que están en la lista, ¿no? Cuyos nombres no son, son muy conocidos. Hoy día, si no me equivoco, ayer también han publicado el comercio publicó que estaban los allegados de Amado Romero, el congresista Amado Romero, que eran como una especie de testaferros de concesiones. O sea, Amado Romero tenía formalmente 4, pero a través de estas personas que fungían como sus allegados o sus subalternos, tenía más concesiones, ¿no? Estas personas también están inscritas en la lista, pero no han sido retiradas. Claro, y ayer publican el ciudadano chino Yi Yang-wang. Exacto, ese es otro personaje que también se ha colado en la lista siendo minero ilegal. Es otro personaje así de leyenda. Ese no lo conozco, sí, cuéntanos un poquito. Con grandes inversiones. El comercio también ha desarrollado la historia de Yi Yang-wang, que no es propiamente de la zona de Madre de Dios, sino opera en la zona de Huánuco y Ucayali, donde también se extrae oro, ¿no? Casi en las mismas dimensiones. Ahora nos estamos dando cuenta que en Puno y en eso Madre es bien de Dios, importante, que está pasando. Yo no sé si podemos enfocar. Estamos como en la época del narcotráfico, en los años 80, más o menos. Esa imagen que se vea, bueno, ahí está la foto, pero ustedes van a ver toda la parte verde, que es, digamos, Amazonía, selva, y lo que ven, digamos, marrón o color ceniza, es la consecuencia de la actividad de la minería informal. Es una cosa increíble. Bueno, y por ahí tengo otra, pero digamos, solamente con una creo que basta para que se den cuenta de las consecuencias que estamos hablando de la actividad. Es muy interesante. Mira, la zona de Puno ha estado devastada por la minería ilegal desde los años 90, finales de los 80. Se consideraba entonces un problema social por los trabajadores que morían en la explotación. Pero el caso de Madre de Dios es más llamativo porque se hizo más llamativo justamente porque cuando uno pasaba con el helicóptero a hacer tomas aéreas del lugar, veías la devastación, era más visible ver la devastación, pero en Puno casi no se ve la devastación porque todo es altiplano, pero claro, también hay una situación terrible en la Rinconada, de donde es esta señora, esta empresaria que compró la finca en España Esa es de Madre de Dios. Solamente voy a enseñar esta imagen de Madre de Dios, por favor, porque quiero que las personas se den cuenta de... Exacto. A ver. Ese es Guaypetue. Ahí está. Este es Guaypetue, donde proviene la señora Goya, que tiene la mayor parte de las concesiones de ese lugar. Claro, en primer plano van a ver todo lo que ya es, digamos, lo que ha sido devastado y que hay relaves. Y al fondo ven cómo era seguramente esa parte de acá. ¿No es cierto? Sí. En las tomas gráficas de Google Earth son súper explícitas. Ahí está. A ver, déjeme, no, al revés. Ya, bueno, ya, ahí está. Ahí está, perfecto. Ok, esto es bien importante porque yo creo que en las siguientes semanas, por las amenazas que han lanzado los mineros informales, y porque el ministro Pulgar Vidal había dicho que no va a dar marcha atrás en lo que se ha propuesto, yo creo que en las siguientes semanas, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta actividad. Porque, como les digo, es una actividad que
probablemente veamos movilizaciones, Sí, sin duda. Sin duda. ¿no? Marchas, paros, y va a haber no sé. Donde se sienten más golpeados, entiendo, es en el tema del dinero, va a ser, ¿no? Sobre todo porque Es muy esta difícil gente que se quieran moviliza. renunciar, o sea, a tantos años de bonanza y de dinero fácil, renunciar de pronto es un poco complicado, ¿no? No, sin duda, esto yo creo que tiene para un tiempo más. No, Tiene para rato. Bueno, el tema es que ahora, ¿qué cosa pasa con los trabajadores que no son los propietarios, sino que reciben un salario? Porque digamos, son los dueños los que manejan el dinero, pero también hay un problema social en el sentido de que fuerte. va a haber muchas personas que se van a quedar sin... Es gente que además ha migrado muchas veces para trabajar específicamente en esas zonas. Para hacer actividades lícitas, entre comillas, e ilícitas, ¿no? La trata de personas es muy fuerte ahora en la vía interoceánica, en los dos costados. Si tú te vas del Cusco a Madre de Dios, vas a ver todo el drama que ocurre en esta zona que se llama La Pampa, ¿no? Que está a 2 horas de Madre de Dios, a ambos lados de la vía interoceánica. En la ¿Qué misma... cosa se ve? Cuéntanos un poquito más crudo, si quieres, para que la gente entienda la son problemática. prostíbulos, son como chozas donde llegan los trabajadores que trabajan en la zona, ¿no? Claro. A divertirse. Y es un poco el lado más sórdido del muchas tema veces de la con minería. menores, además, digo, con menores de edad. Exacto, mucha prostitución, mucha trata de blancas de jóvenes, adolescentes que son traídas desde Juliaca, de Cusco, de Puno, ¿no? Para trabajar en estos grandes campamentos, ¿no? Y en muchos casos, además, y estoy diciendo además porque en realidad eso ya es un problema, debe estar contra su voluntad, con regímenes probablemente de encierro total. Se han hecho muchas intervenciones. El comercio, por suerte, ha reportado con bastante interés el tema durante ya 3 años, y sobre todo las operaciones policiales en estos campamentos, ¿no? Para tratar de rescatar un poco a las menores, sancionar, pero ahorita esa zona es el Far West, ¿no? No, es un poco difícil que el Estado pueda entrar en esa zona que está abandonada tanto tiempo, ¿no? Claro, va a tomar un tiempo para acabar con el problema social, pero yo creo que si es que se conduce, si el Estado tiene una forma de llegar a los grandes capitales que se mueven y golpearlos de alguna forma con la interdicción, a través del lavado de dinero, de incautaciones de las cantidades de oro que salgan, se puede llegar a buen puerto, ¿no? Quizá el tema de la lista de formalización es importante, sí, y depurarla también, pero tengamos en cuenta que las personas que aparecen en esta lista no necesariamente son las personas que mueven el dinero, no son las personas que ellos nunca van a dar la cara. Claro, pueden ser testaferros. Exactamente, ¿no? Bien, Oscar, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá. Muy importante lo que hemos conversado. Hay que tener en cuenta que ahora que hay esos diálogos con los diferentes partidos políticos, que tal vez es un tema en el cual debería haber consenso entre todos los movimientos, que es un tema que hay que abordar, pero que a la vez hay que tener conciencia de que hay una consecuencia social de los no propietarios, digamos, de los que han migrado para trabajar y reciben un jornal contaminándose además con el mercurio, etcétera, que también hay que atender. Bien, Oscar, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias, felicitaciones por lo que están haciendo y continúen con las investigaciones. Gracias. Bien, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos estaremos con Iván Besic, director ejecutivo de ARAPER, para conversar de un tema más, digamos, superfluo que hemos conversado, pero igual que es un reflejo de la dinámica económica, que es cómo va la evolución de la venta de automóviles, que aparentemente sufrió una desaceleración en estos meses, y queremos ver qué se espera para los siguientes. Regresamos.